Les saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, al pastor James Vargas, su familia y a toda la amada iglesia del Señor en Calamillor, Islas Baleares. Muchas gracias doy al Señor Jesús por la invitación que me extendieron. Les habla el pastor Samuel Arboleda desde Colombia. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de administrar la grey del Señor Jesús acá en este lugar, compañía de mi familia, un lugar llamado San Francisco, corregimiento de Toro Valle. Vamos a entrar en meditación de la palabra del Señor Jesús y traigo un tema, la dicha del dar. Es mejor dar que recibir, dice la palabra del Señor Jesús. Y voy a tomar para esto un solo versículo, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pueden darle una alabanza al Señor Jesús. También el salmista y rey David dijo en el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Proverbios 19:17, me gusta este versículo, dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas obras. Y Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es necesario recibir al Señor Jesús para poder dar. Primero Él nos dio amor, nos ha dado de su Espíritu Santo para poder dar frutos dignos de arrepentimiento, para poder hacer su obra. No la obra de nosotros, sino la obra de Él. Pues Él nos dio el ejemplo cuando vino a servir. De hecho, hay un capítulo en el Nuevo Testamento donde el Señor le lavaba los pies a sus discípulos y alguno de ellos dijo que no se iba a dejar lavar los pies, porque era el trabajo más vil del siervo más inferior en la casa de un hombre. Y Jesús estaba haciendo este oficio de lavarle los pies a sus discípulos. Y Él nos da el ejemplo de servirle al prójimo, de servirle a nuestros hermanos. Pero para poder hacer eso hay que hacer lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Para poder actuar como nuestro Señor Jesucristo hay que recibir a Dios en el corazón. Hay que empezar por, como el Señor le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que dejar que el Espíritu Santo y su palabra nos limpie, nos moldee, nos transforme y nos saquen esa vieja y vana manera de vivir. Algunos quizás eran muy piadosos, muy bondadosos, pero muchas veces se hacía para alimentar ese ego, es decir, yo soy mejor persona que fulano. Recordemos que en el fariseísmo había algo parecido. Dios, el Señor Jesús manifestado en carne, le dice a los fariseos acerca de la oración y le pone el ejemplo de un fariseo y un publicano. El fariseo dice que él ayunaba, que él oraba, que daba diezmo, que daba ofrenda y que no era señalando al publicano, que no era un pecador. Pero él dice el Señor Jesús que el publicano también orando no levantaba su mirada al cielo, sino que con su cabeza, humillado en señal de humillación, decía, sé propicio a mi pecador. Y dice el Señor Jesús, les pregunta, ¿cuál cree que de estos dos salió justificado? Pues salió justificado o perdonado, lo que quiera referirse el término de perdón. Salió el que se reconoció pecador. Hay que reconocer la necesidad, esa hambre espiritual, esa necesidad que hay de Dios en la vida de nosotros. Por eso hay que creer en Él y conocer ese privilegio que nos da de ser sus hijos. Y Él es nuestro Padre, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da, Él es el que provee. Él es el que cambia la mente del hombre y lo hace hacer su voluntad. Somos unos administradores. Estamos en el culto de obra social y para mí es uno de los cultos más importantes para nuestra organización, para la iglesia, para agradar a Dios, porque es la manera en que yo puedo mostrar la enseñanza que Cristo ha hecho en mí.
Todos los cultos son bonitos, pero a veces se le ha dado el de menor grado, el de obra social, cuando realmente es lo que Dios nos quiere enseñar, de amar al prójimo, de darle al necesitado, de alimentar al hambriento. Y quiero que miremos la conversión de Zaqueo. Zaqueo en la Biblia tiene un nombre abreviado de Zacarías. De hecho, creo que por el nombre que tenía podía haber sido judío, porque Zacarías significa piadoso, algo así, de más o menos tengo puro, inocente es la definición de Zaqueo. Recordemos que Zaqueo era un hombre publicano y rico. Usted lo puede mirar en Lucas capítulo 19 en adelante. Y Zaqueo no solamente era rico, tenía una posición bastante alta en su grupo, en su sociedad, pues era el recaudador de impuestos. Andaba de la mano de los gobernantes, de los militares, tenía posición. Y vivía en una ciudad llamada Jericó, una ciudad muy adinerada, pues ocupaba un lugar estratégico junto a la carretera de Jerusalén y el cruce del río Jordán. Pues allí se exportaban dátiles, balsámicos y era un centro de comercio bastante grande para ese tiempo. Jesús entró a esta ciudad y me viene a la memoria cuando también Jesús, atravesando la ciudad, lo hizo el profeta Elías antes de ascender al cielo. Pues Jesús, antes de ir a Jerusalén y también ascender, también pasó por Jericó. Era necesario pasar por Jericó, dice la palabra del Señor, y tener un encuentro con Zaqueo. Allí en Jericó dice la narración que había un hombre rico, dice la palabra del Señor, porque también nombra a otro fariseo que cobraba impuestos, Leví, más conocido como Mateo. Pero Zaqueo estaba en un lugar estratégico. Zaqueo tenía una posición bastante alta. Y él deseaba conocer a Jesús, pero era bien bajito de estatura. No le importó ni su posición económica, ni su reputación social, sino que ni siquiera sus vestidos. Corrió y se subió a un árbol sicómoro, un árbol bastante grande, un árbol frondoso, quizás por sus vestiduras, quizás por su estatura, podíamos decir que le costó lidia, pero él no le importó eso, él deseaba ver a Jesús, pues Jesús venía haciendo milagros, venía trayendo lo que la religión no le daba a la gente de ese tiempo. Pues el Señor dijo que bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino. Había un hombre ciego que no podía ir quizás a la sinagoga. Se la pasaba en el camino mendigando. Este pobre allí. El Señor pasaba por allí y él gritaba: Jesús, que tuviera misericordia de él. Y le dijo que le dejara recobrar la vista. Y el Señor le recobró la vista. Allí había un pobre y ahorita está Zaqueo también un pobre. Pero pastor, usted dice que es pobre, pero tenía riquezas. Claro, tiene una pobreza espiritual y eso es necesario. Recibir a Cristo en el corazón es recibir la riqueza más grande que hay. Transforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y podemos ver lo que hizo en la palabra de Dios en la vida de Zaqueo. Pues Zaqueo conocía de alguna manera la Torá, la palabra de Dios, los salmos, el Antiguo Testamento para nosotros. Zaqueo, cuando estaba allá bien alto, el Señor Jesús, quizás a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, la multitud le empujaba. Le llamó la atención el corazón de Zaqueo. Yo creo que Zaqueo no estaba haciendo señales con las manos para que lo vieran. Quizás estaba aferrado, quietico para no caerse, pero Dios conocía el hambre de este hombre. Como cuando la mujer del flujo de sangre le tocó con fe. Pues Zaqueo tenía fe en Dios. Quizás esperaba la salvación que habría de venir un día, profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Y el Señor, que conoce y discierne los pensamientos, miró hacia arriba, colocando su mirada hacia Zaqueo, le dice: baja, desciéndete, apúrate, porque a tu casa debo ir. De entrar Jesús en la casa de un hombre pecador era lo más vil para ese tiempo de los religiosos. Pero el Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, y no le importó. Este hombre estaba muerto en delitos y pecados. Cuando la multitud vio que Jesús le criticó,
Dijo que por qué, si comía su maestro, por qué come con publicanos y pecadores. Le criticaron ese ministerio al Señor Jesús de extender la mano al necesitado, de extenderle la mano al menesteroso. Porque para la religión el que está en pecado no merece otra oportunidad. Cuando se limpie, cuando haga algo para agradar a Dios, entonces Dios se agradará a él. No, dice la palabra de Dios que estábamos muertos sin delitos y pecados, y Dios primero nos dio a nosotros para que nosotros pudiéramos darle a él. Cuando el Señor le da la orden a Zaqueo que se apure, él sale corriendo gozoso y va hasta su casa. Y esto da la importancia de recibir a Jesús. Dice Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús le contestó: si alguien me ama, también me obedece. Amar a Jesús es obedecerlo. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con él. Por eso la palabra de Dios le dice a Zaqueo: a tu casa voy a ir. Es estar, morar, es llegar Jesús a la casa de una persona que le abra su corazón. Pues recordemos en el capítulo anterior, capítulo 18, el joven rico, que el Señor fue que le pidió al hombre que vendiera sus riquezas, porque recordemos que Jesús es el que conoce el corazón. Y como Dios conoce la avaricia de ese hombre, pues no quiso seguir a Jesús en ese momento, porque amaba más las riquezas que la salvación. Pero acá en Zaqueo es al contrario, es él el que ofrece sus riquezas, ofrece su dinero en pago a restituir al agraviado. No es Zaqueo el que está diciendo: bueno, negociemos, yo quiero que entres en mi casa, pero entonces vamos a hablar de las cosas malas que he hecho. No. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. El Señor no viene a pedirle, a rendirle, sino a que se declare pecador, y el Señor lo declarará justo, santo, porque Él es el que nos limpia, Él es el que nos purifica. El que perseverare, el que creyere, el que obedeciere, todo esto lo pone Dios en el corazón de uno, pero es uno el que pone la disposición, si quiere obedecer y amar a Dios sobre todas las cosas, o solamente amar las riquezas, como pasó con el hombre rico. Dice que Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: mira, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Hay un salmo muy bonito, como leíamos al principio: bienaventurado el que piensa en el pobre. Es que pensar, no, ¿por qué no le dijo: voy a dar lo que tengo al templo, voy a dar lo que tengo al sacerdote? No, se lo voy a dar a los pobres. Pues él no conocía ni tenía al Polí todavía, quizás por su condición de pecado no podía hacerlo, pero él sabía que había cometido injusticia y pecado y quería restituir al agraviado. Pero el punto aquí es dar lo que tiene, porque ya no es él el dueño de él. Es Dios el dueño de ese corazón, y él sería un administrador de lo que Dios le permitió hasta ese momento tener. No por su sagacidad en los negocios y todo, no. Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas. Y en ese momento llega Jesús al corazón de este hombre pecador y lo transforma y lo pone en un corazón dadivoso, en un corazón generoso. Y si en alguien he robado, le devolveré cuadruplicado. Decía que este hombre tenía que tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no podía obedecerla, pues estaba muerto en delitos y pecados. Cuando una persona no entiende, cuando una persona no tiene Espíritu Santo, no puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero una vez este hombre recibe a Cristo en su corazón, aplica lo que dice Éxodo 22:1. Si en alguien he robado, lo devolveré cuadruplicado. Puede corroborarlo en su casa, en su Biblia, mirarlo. Es un principio bíblico. Muchas personas saben de Biblia y no pueden aplicarla ni ponerla por obra. Pero Dios es el que nos la revela. Es Dios el que nos enseña, nos capacita de su poder, de su fuerza, de su Espíritu Santo. Podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa.
Hoy ha llegado la salvación, porque cuando nosotros nos volvemos con un corazón contrito y humillado al Señor, cuando obedecemos su palabra, amamos al prójimo, amamos al necesitado, Dios también ve la condición de escasez, de pobreza, y Él es el que da las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que da la sabiduría, el que abre el entendimiento para que podamos hacer su obra. Nosotros, humanos comunes y corrientes, algunos ególatras, egoístas, Dios cambia todos los pensamientos y nos pone a administrar, porque como en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho nos pondrá. Pero si no hemos sido capaces de administrar lo poco, no somos fieles en el diezmo, en las ofrendas, no ayudamos a los necesitados, ¿qué más vamos a dar? Pues si tenemos la mano cerrada, hemos sido unos mezquinos para presentar el amor de Dios en nuestras vidas. Pues dar frutos dignos de arrepentimiento es obrar conforme el fruto del Espíritu Santo, no el fruto del cristiano, no el fruto de la persona, no. Dios da fruto en cada uno de nosotros. Mire que fue Dios el que le habló a Zaqueo. No Zaqueo le habló a Dios, Dios le cambió la mentalidad cuando la palabra de Dios, por su palabra, por su poder, el que hizo las cosas, los cielos y la tierra, también cambiará el corazón de una persona. Querido hermano, querido amigo que nos escucha a esta hora, si quieres hacer la voluntad de Dios, ponla por obra. Que el Señor, a través de su Espíritu Santo, te ayude a entender para que puedas recibir la dicha, como dice el salmista y rey David: dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado, y pueda recibir. ¿Por qué? Porque está obrando conforme a la voluntad de Dios, y el Señor dice que cubrirá multitud de pecados cuando uno hace su voluntad. No podemos vivir en rebeldía. Usted me dirá: pastor, ¿y cómo hago yo para ser bendecido? Séale fiel a Dios en todo, en todo. Si en lo poco le puedes ser fiel, Él sobre lo mucho te pondrá. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también. El que es infiel en lo poco, en lo mucho más. Así es, no es capaz de administrar bien lo que tienes porque no es tuyo, entonces no podrás administrar más. Recordemos que más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo poderosamente y que podamos hacer la obra de Dios, amando a nuestros prójimos, amando también a nuestros enemigos, dándole de comer al necesitado y al hambriento, porque es mejor dar que recibir. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo poderosamente.